buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en este día jueves sacerdotal. En este día jueves, bueno, pues que ya hemos iniciado ya este día, pues nuestras labores, nuestras diferentes actividades que en el día pues el Señor nos haya permitido. Saludamos con gusto a nuestros hermanos a través de internet, la página oficial www.montemaria.org, y también a nuestros hermanos a través de la página oficial de la página de Facebook, en donde nos pueden encontrar como Monte María Radio y Televisión. También a nuestros hermanos a través de la radio, la 1470M, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues así iniciamos su programa de Buenas noches, buenas noticias, la nota blanca de la información. Les invito a que también nos manden sus intenciones, sus saludos, a través de esta aplicación de WhatsApp, donde pueden ustedes ingresar al número 664-371-2369. 664-371-2369 para que ustedes nos hagan llegar ahí todas sus intenciones. Nos vamos rápidamente con nuestro primer segmento para iniciar rápidamente con nuestro programa. Y pues este primer segmento es titulado como el santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Francisco Solano. Nació en 1549 en Montilla, Córdoba. Estudió en Montilla con los jesuitas, viste el hábito franciscano y pasa a completar los estudios a Sevilla, donde es ordenado sacerdote. Era muy aficionado a la música. Vivía con gran austeridad y mucha oración. Pasa por los conventos de Córdoba y Granada y contrae la peste, atendiendo a los apestados. En 1589, en una pequeña flota se embarca con un grupo de compañeros que pasaban a América para conquistar almas para Cristo. Su vida fue una epopeya incesante. Arriban a Cartagena de Indias y de allí a Panamá. En una pequeña nave se dirigen hacia Perú. En Lima se dedicó a obras de apostolado y caridad en hospitales y cárceles. 11 años vivió en Tacumán. Tenía que vencer la resistencia de los indígenas, los accidentes del terreno, las dificultades de las lenguas. Los indios lo querían como a su rey. Pasó por varios países y consiguió numerosas conversiones. Vuelve a Lima y sale por las calles y plazas con un crucifijo en las manos, exhortando a la conversión, y con su vida de austeridad conmovió hondamente a los oyentes. Poco a poco las fuerzas se fueron desgastando y tras una breve enfermedad falleció el 14 de julio del año 1610. Clemente X lo beatificó en 1675 y Benedicto XIII lo canonizó en 1726. Otros santos de hoy: Adrián, Eugenio, Áquila, Priscila, Procopio, Edgardo.
Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros en este su programa de Buenas noches, buenas noticias. Pues acabamos de escuchar lo que es nuestro santoral, el santoral que corresponde a este día, jueves. Vamos a ver qué es también ahora. Pues lo que corresponde, bueno, ya es jueves 8 de julio y ahora vamos a ver lo que corresponde al Evangelio del día de hoy. Y pues bueno, vamos a compartir con ustedes precisamente tanto la lectura como una pequeña y breve reflexión, pues de lo que nos presente precisamente este Evangelio. Y nos dice lo siguiente, vamos a ver, aquí está. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen el camino que ya se acerca. Perdón. Que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa. Hasta que se vayan, al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdense el polvo y de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues es este evangelio que corresponde aquí al evangelista Mateo y que bueno, pues está precisamente tratando de compartir esta instrucción que hace Jesucristo a sus apóstoles, ¿sí? Pero esta instrucción tiene precisamente un pequeño detalle que debemos todos comprender y que todos debemos conocer. Nos vamos muchas de las ocasiones con ¿cómo se dice? Pues nos llama la atención, nos vamos luego con el perfil de la acción, es decir, de lo que van a hacer, y a nosotros a veces nos impresiona, ¿no? Dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Esa es la primera invitación, ese es el primer mandato, ese es el primer punto que conlleva el envío, ¿sí? Proclamen que el reino de los cielos ya está cerca. El reino de los cielos. Y esto bien cabría corresponder a nosotros también. Es decir, ahorita vamos a retomar ciertos puntos que les hace a sus apóstoles y que por ende nos hace a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos escogidos, somos llamados por Dios y por tanto somos apóstoles. Y si somos apóstoles, pues debemos llevar cierta preparación, porque después de la preparación viene el envío. Este es el orden, por lo menos así como lo presentan en diferentes pasajes, ¿no? Les prepara por un tiempo, primero permite que le vean enseñar, actuar conforme a palabras y acciones. Es decir, Jesús va a sanar, va a curar, va a llevar esa buena nueva, va a estar predicando, va a hablar a multitud de personas. ¿Y esto para qué? Para que sus discípulos vayan aprendiendo. Y el Señor les va enseñando y sus discípulos de alguna otra manera en los diferentes caminos va a estar
van a estar preguntándole, ¿no? ¿Y aquí por qué? ¿Y aquí por qué dijiste esto? ¿Y esto qué tiene que ver? O sea, están aprendiendo, pero ahora va a llegar el momento, después de una larga preparación, ahora del envío, ya que están preparados. Por lo menos es lo mismo que nos va a suceder a nosotros si nos dejamos preparar por Él, si nos dejamos instruir por Él. Viene precisamente hacia nosotros una instrucción, una enseñanza, un mandato, pero se requiere de la escucha, pero se requiere de la docilidad, pero se requiere de el hacerlo, ¿sí? El cumplir lo que me está mandando a hacer, a realizar. Primer punto, dice, vayan, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. ¿Cómo podemos nosotros ir por aquellas almas que Dios nos encomienda y proclamar que el reino de los cielos ya está cerca? Pues simple y sencillamente demostrar el cómo se puede vivir cristianamente en estos tiempos, en estos tiempos que lamentablemente pues se demuestra lo contrario, ¿no? No se enseña la fe, no se educa en la fe a los hijos, no se les enseña a que deben de ir a misa todos los domingos, a que deben de confesarse, a que deben de comulgar, a que deben de tratar de vivir en estado de gracia. Y no me refiero a que tan solo se limite en palabras la enseñanza, sino que su enseñanza, obviamente que va a empezar desde casa, sea transmitida a través de su ejemplo, de sus acciones, ¿sí? Es sobre todo de sus acciones. Este es el primer punto, ir a predicar que el reino de los cielos ya está cerca. ¿Qué es lo que nos viene a nuestra mente para poder predicar que el reino de los cielos ya está cerca? Una preparación. ¿Qué es lo que vivimos? De hecho, en todos los diferentes tiempos litúrgicos, Cuaresma, Semana Santa, Adviento, Pentecostés, ¿de qué se trata? Es de una preparación, ¿sí o no? Estamos a lo mejor en el tiempo, vamos a decirlo así, no es que estemos ahorita, pero cuando estamos en los tiempos de Cuaresma, ¿qué significa la Cuaresma? 40 días, ¿sí? 40 días de preparación, de reparación, de arrepentimiento, ¿sí? Y llegamos a la famosa Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Y para qué sirve ese tiempo? También de preparación, de todo eso que viví en los 40 días previos que fue precisamente la Cuaresma. Empezar ahora a meditar desde la vida, pasión, muerte y resurrección. Es una preparación en mi vida, ¿sí? Y de poder comprender el sentido de todo esto. ¿Qué otro caso podríamos mencionar? La Navidad, la Epifanía. ¿Qué significa Epifanía? Manifestación de Dios. Cuando celebramos normalmente un 6 de enero, de repente, allí se ve venir a las diferentes familias que traen a su niño Dios a que le bendigan. Y es muy bonito, sí es muy bonito, pero mejor todavía cuando comprendemos que ese día es cuando Dios Padre se manifiesta en el Hijo. Es decir, que cuando nace Jesucristo, ¿sí? Cuando ya está ahí el pequeño niño Dios y que nosotros decimos, ahí está el Hijo de Dios, también podemos decir, ahí está Dios. Dios se manifiesta en el Hijo. Es la Epifanía. Y todos contentos y alegres comprendemos que ahí se encuentra también Dios. ¿Por qué? Porque creemos por nuestra fe en 3 personas, pero en un solo Dios, ¿sí? Que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo. Entonces ese tiempo de la natividad, de la Navidad del Señor, de la Epifanía, también es un tiempo de preparación. ¿Preparación a qué? Precisamente a poder comprender que el reino de los cielos está cerca. Y todo esto, y si me sigo mencionando más diferentes, ¿no? Tiempos litúrgicos que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia, podríamos comprender que una preparación es precisamente un modo de vivir cristianamente de acuerdo a la divina voluntad del Padre. ¿Conforme a qué?
confesión, comunión, alimentarme de Dios directamente a través pues de la Eucaristía, pero antes de alimentarme pues necesito preparar mi alma. Y no solo consta de confesarme y ya, ahí se acabó, ¿no? Recuerden que el pecado no solo es una mancha, sino que esa mancha genera heridas. El pecado genera heridas. Así es que yo te recomiendo, una vez confesándote, perdonar lo que haya que perdonar, reconciliarte con lo que haya que reconciliarte y empezar a sanear. Pues eso es precisamente tan solo lo primero que les manda a realizar, ¿sí? Dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Ahí, pues, mucha encomienda será para los padres de familia que conduzcan a sus hijos por el camino de la fe, que les inciten, les impulsen con su ejemplo a que asistan a misa los domingos, a que no dejen su catecismo, es decir, que porque ya hicieron comunión, ya hicieron su bautismo, ya también hicieron el último sacramento que fue la confirmación, no solo se queden ahí, sino que sigan alimentándose con a lo mejor algún ministerio dentro de su parroquia, yendo a grupos de jóvenes, tratando de alimentarse con alguna hora santa, rezando el rosario en familia, en fin, seguir alimentándose, seguir preparándose. ¿Para qué? ¿Para la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque ya se acerca el reino de los cielos. Y luego tenemos precisamente ahora esto siguiente que más les dice: curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Muchas de las veces nos vamos con la finta nada más de los milagros, nada más de los signos visibles, que se cure, que se sane, que no tenga problemas. No, aquí más bien hay que ver esto que nos dice al final. Gratuitamente han recibido este poder. Y este poder es precisamente en indicación a la bendición, ¿sí? Es decir, que no hay a lo mejor la necesidad de que tengas que levantar las manos y decir yo te bendigo, o que a lo mejor no hay la necesidad de que lo puedas decir con palabras. Sí, eso es parte de, no estoy diciendo que no sea. De hecho, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de los padres de familia cuando uno de sus hijos anda un poco mal, ya sea en la juventud, en la adolescencia, o a lo mejor que ya no sería tanto como cuando tienen a sus hijos en casa. Pero si también pudiera ser ocasión de sus hijos, aunque ya estén casados, pero no meterse más, solamente la oración. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Que cuando uno de sus hijos ande por ahí mal, simplemente, y sería muy enriquecedor que fuera papá y mamá, pero si nada más está papá o nada más está mamá, pues también pueden hacerlo. ¿Qué es la imposición de las manos? Señor, bendice, protege, ayúdale, trata que él pueda tratar de llegar a la conversión, ayúdale que se convierta. O sea, ustedes tienen ese don maravilloso como padres de familia de bendecir como padres de familia a sus hijos. Pero bueno, esto es, por así decirlo, en un aspecto simbólico. Hay una bendición que muchos a veces ignoramos, es decir, no conocemos y que necesitamos conocer. ¿Cuál es esa? La bendición que podemos expresar ante los demás. Es decir, la famosa ley del talión, ¿no? Me la hiciste, me la pagas. Alguien que me haga algo, yo le respondo de la misma manera, ¿no? Alguien que me dañe, yo también le daño. Alguien que me ofenda, yo también le ofendo. No, se supone que nos hace el envío para hacer bendición para los demás. Por lo tanto, mi bendición sería, aunque me hagas, yo te perdono. Aunque me estés molestando, yo te perdono, ¿sí? Y tratar de sanear, de perdonar. ¿Por qué? El mismo caso que dice al final, porque ya se acerca el reino de los cielos. Imagínate que un día el Señor nos agarre desprevenidos.
que no estemos pues preparados, ¿sí? Es decir, traducción, que no estemos en estado de gracia, que tengamos un pecado grandísimo como ese orgullo, falta de reconciliación, ese resentimiento, que el día que Dios nos llame, que cuando nos llame a su presencia no estemos preparados, es decir, no estamos en estado de gracia, sino en estado de pecado, porque ofendí a mi hermano, porque no supe tratarlo, porque el día que tenía la oportunidad de perdonarle no le perdoné o no le pedí perdón. Imagínate nada más. Entonces no estamos siendo apóstoles, no estamos siendo discípulos, ¿sí? Estamos a lo mejor en el estadio de uno de sus discípulos que no decidió ser bendición, que no decidió ser precisamente acorde como a su voluntad. ¿Quién fue? Judas Iscariote. Entonces necesitamos comprender paso a paso las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, acorde al envío que me ha hecho, al llamamiento que me ha hecho. Por eso es que ya el Señor dirá, pues este envío, ¿no?, que va conforme a que puedas curar, a que puedas sanar, por el poder de Él, no por nuestros méritos, será conforme a tu manera coherente de vivir cristianamente, ¿sí? Si es que queremos que en realidad sucedan cosas extraordinarias como sanaciones, curaciones, liberaciones, pues primero manifestemos nuestra bendición a los demás. Queremos a veces hacer cosas, proezas grandísimas, cuando a veces no podemos ni lo pequeñito. Así es que para poder llegar a ser bendición, hay que ir acorde a la voluntad de Dios, a lo que Él me está pidiendo. Viene un segundo párrafo y luego nos dice: no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a que necesariamente, imagínate que te pida a ti, como eres apóstol, como eres discípulo, renuncia a tu trabajo, tira tu carro, tira tu celular. No nos está pidiendo eso. Fíjate bien lo que está haciendo el Señor y qué significado tiene bíblicamente. El Señor está pidiendo más bien que nos deshagamos de lo externo, de lo que el mundo me presenta, de lo terreno. ¿Cómo qué? Vuelvo a repetir, resentimientos, malos pensamientos, el propio pecado, mis apetencias humanas, mis necesidades humanas, ¿sí? Es decir, deshacernos de todo aquello que no me está ayudando a ser apóstol, que no me está ayudando a ser enviado, que no me está ayudando a poder cumplir la instrucción que me ha dado, anunciar que el reino de los cielos está cerca y por ende prepararme y preparar a todos aquellos que Dios me ha encomendado. ¿A quiénes me ha encomendado? Primordialmente tu familia. Esposa, Dios te ha encomendado a tu esposo. Esposo, Dios te ha encomendado a tu esposa. Padres de familia, Dios les ha encomendado a sus hijos. Hijos, Dios les ha encomendado a sus padres, hasta cierta medida con los hijos. ¿Por qué? Sí, Dios les encomienda a sus padres, pero como instrumentos, como apóstoles, no como dioses, porque luego por ahí los hijos se andan haciendo de los problemas de sus padres. Es que mi papá, es que mi mamá se va a divorciar, es que mi papá ya se peleó con mi mamá. Espérame, tú eres simplemente un discípulo, un apóstol. Ese es un problema externo a ti, ¿sí? Tú podrás orar por tus papás, tú podrás orar por papá y mamá, pero no eres Dios para solucionarlo. Así es que por ahí a mis hermanitos jóvenes, adolescentes y niños tendrán que comprender que su enviado tiene tiene cierto límite, no tanto como como autoridad, ¿no?, sino más bien como servicio. Entonces, pues comprendamos este último punto del cual el Señor nos invita a desapegarnos de lo externo, como el apego a
las cosas, los lugares y las personas. Con esto no estoy diciendo, vuelvo a repetir, de que no tengas, cuando dije desapego a las personas, no tienes que querer a tu familia. No, claro que sí. A las cosas. No tienes que tener ni celular, ni nada, ni luz en tu casa. Vamos a vivir como aquellos hermanos cristianos de la antigua, ¿no? En cuevas, no, tampoco. Y tampoco te estoy diciendo con que tengas desapego a los lugares porque, vente a tu casa y vive ahí en la calle. No, tampoco está pidiendo eso. Está pidiendo que tengamos cuidado con lo que el mundo, lo externo, nos presenta, nos atrae. Que lo podemos bien utilizar para sobrevivir en esta vida terrena, mas no para el envío, más no para predicar, más no para evangelizar y dar testimonio. Es un instrumento, más no son la finalidad. Es decir, ahorita mismo estoy utilizando aquí los medios de comunicación, pero son un instrumento y no son para mí. Son para poder llevar esta palabra por medio de estos, ¿sí? Más no para mí mismo. Entonces comprendamos de lo que el Señor nos pide, un desprendimiento de lo externo para poder ir a la ligera, entre comillas, me refiero a la ligera de estar dispuesto, ¿no? ¿Qué sucede cuando, no sé si ustedes han tenido la experiencia de explorar, ¿sí? O de caminar entre cerros, en serranías, en campos? Hoy se da mucho eso de los skyboat, ¿no? O a lo mejor de los skyboy, perdón, o de los exploradores, pues como tal, ¿no? Que llevan su mochila y llevan. Imagínense ahorita que todos vamos a ir a acampar, pero vamos a ir a acampar y para llegar al campamento propio hay que ir caminando y atravesar muchos cerros. Imagínense que hay que llevar cada uno su propio equipaje. Lo más básico que se puede utilizar en una semana. Entonces ahora imagínate que llevas ahí tu mochila, pero uno de nuestros compañeros empieza a agregar mucho a su cuerpo, ¿no? Más del peso que debería llevar. Lleva su mochila y de repente lleva una maleta, luego lleva otra maleta de este lado. ¿Tú crees que va a llegar? Si el camino es largo, si el clima está un poco fastidioso, mucho viento o mucho calor, no va a llegar. Tiene que llevar lo justo. Tiene que llevar lo apropiado. Es así mismo en este camino que es precisamente Cristo y que nos lleva a la vida eterna, nos menciona, vayan preparados, vayan con lo justo, sin aquello que me llega a estorbar, que me llega a impedir seguir caminando. Entonces, ¿qué es lo que me impide seguir caminando? Las angustias, las preocupaciones, las enfermedades, mis circunstancias difíciles. Y no porque estoy diciendo las circunstancias difíciles son obstáculo, entonces hay que deshacernos de ellas. No, estoy refiriendo a que muchas de las veces queremos nosotros, ¿verdad? Como lo que compartí hace unos momentos, como cuando los jóvenes a veces actúan con un problema familiar que quieren ellos solucionar. No, espérame. Recuerda, somos instrumentos, apóstoles nada más. No somos Dios. Simplemente estaremos orantes por ese problema. Estaremos ofreciendo por ese problema. Y para esto siempre pongo un ejemplo. Imagínate el sacerdote o los sacerdotes que se quedaran con todo lo que les confiesan. ¿Tú crees que vivirían? Los mandan, pero sí directo al hospital, ¿no? Con un estrés y una presión bárbara. Que el sacerdote quisiera solucionar todo por sus propias capacidades. Pues no podría. Muchas gentes se acercan a un sacerdote para un consejo, para confesarse. El sacerdote simplemente les dice lo adecuado y ora por ellos, e intercede por ellos y ofrece la misa por ellos. Pero él sabe que por su propia medida, por su propia capacidad, no va a solucionar nada, sino que lo ofrece a Dios, lo entrega a Dios, les ayuda a entregar a Dios. Entonces, esto es nuestra labor, saber entregar nuestras propias cargas, ¿sí? De más, extras, que sobrellevan muchas veces, o más bien que sobrecargan nuestra vida, y poder entregárselas a Dios. Y en medida en la cual vamos caminando, iremos comprendiendo que efectivamente
cada uno de esos aspectos que el mundo nos presenta, lo que nosotros mismos a veces nos vamos apegando, no son más que simplemente estorbos, obstáculos. Y comprenderemos también que este mejor camino, que es el de Cristo, será el único por el cual pueda yo llegar a este reino de los cielos, a la vida eterna, junto con todos aquellos que Dios nos ha encomendado. Recordemos muy pronto esta respuesta que se nos presenta todos los días, ¿no? En la mañana, el día de hoy, en la mañana compartía en el programa de Familia en Familia, pues esto tan interesante, ¿no? Sobre la respuesta. Es decir, yo había explicado, no solo en este día, he explicado durante los días que me ha tocado compartir con ustedes a través de los programas, el famoso tema de la vocación, ¿no? ¿Qué significa vocación? Significa llamado. Viene del latín vocare, llamado. Y como un llamado, se espera, se necesita una respuesta, ¿sí? El llamado por parte de quién viene, por parte de Dios Padre, Dios Padre. Y la respuesta se espera, se necesita por parte de quién, de nosotros, del hombre, de su criatura primordial, ¿sí? Hay tres tipos de seres en esta vida terrena: ser vegetal, ser animal y ser humano. Dentro de esas tres criaturas, ¿quién creen ustedes que es la primordial, que está por encima de las otras dos? Pues nosotros, el hombre, el ser humano, que se diferencia de las otras dos, ¿sí? Nosotros, si pensamos, se supone, ¿sí? Tenemos juicio, raciocinio, tenemos intelecto, tenemos sentimientos. Por lo tanto, nos diferenciamos de los otros dos seres y somos superiores a los otros dos seres, al ser animal y al ser vegetal. Por lo tanto, Dios llama al hombre, al ser humano, no a la plantita, no a los perritos, al ser humano nada más. ¿Para qué? Para llegar a la santidad. Primera vocación, yo le había denominado, pero me doy cuenta que no solo yo, hay algunos documentos que también así lo catalogan. Vocación universal. ¿Cuál es la vocación universal? La santidad, la vida eterna, estar en el reino de los cielos. Ese es nuestro objetivo. Esa es la primera vocación que todos debemos responder. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto tiempo? Todos los días, todos los días. De ahí que se derivan las tres vocaciones que conocemos en esta vida terrena. ¿Cuáles son? Matrimonio, soltería, vida consagrada. Las tres vocaciones están encausadas, dirigidas, están mirando siempre a la primera vocación, que es la vocación universal. ¿Cuál dijimos que es la vocación universal? La santidad. Así es que si tú o uno de tus familiares o tus hijos han elegido por alguna de estas tres, escucha bien cuál: soltería, vida consagrada o matrimonio, están llamados ¿a qué? A ser santos, a vivir la vida santa, la santidad, ¿sí? Porque así, por lo menos, Jesucristo nos ha invitado: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sinónimo de perfección o significado de perfección, ¿qué es? Santidad, la vida eterna. Eso significa perfecto en el lenguaje bíblico. Por eso es que Jesucristo nos invita a que seamos perfectos, es decir, que seamos santos como su Padre, ¿sí? Y claro está, esta vocación, como bien lo había mencionado, tiene necesariamente que haber una respuesta. Si hay una pregunta, si hay un llamado, hay una respuesta, ¿sí? Si ahorita estamos aquí reunidos todos
presencialmente, físicamente, y ahorita no lo sé, digo el nombre de algunos de los que están aquí presentes y les digo, oye tú, no lo sé, Juanito, Marcos, ¿sí? Carlos, ¿qué va a hacer el otro? Va a responder porque le estoy llamando. Mi respuesta al llamamiento que Dios me hace es de todos los días, no importando la circunstancia en la que me encuentre, llámese enfermedad, llámese problema, llámese momento difícil, llámese pelea familiar, llámese lo que sea, mi respuesta es de todos los días, aún en medio del problema. ¿Por qué? ¿Por qué mi respuesta debe ser de todos los días? ¿Por qué se debe de renovar, de actualizar todos los días? Porque es un modo de poder tanto pedir como agradecer a Dios la fortaleza que Él me hace. Al renovar mi respuesta, estoy renovando mi compromiso. Señor, sigo firme pese a las diferentes adversidades. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Después de que se fue Cristo, no crean que se la vivieron muy felices, sí, gozosamente internamente, sí. Es decir, vivían una vida interna muy gozosa, muy plena, pero por fuera había un desastre, porque les perseguían, les querían matar. ¿Por qué? Porque después de que Jesucristo les había dejado ya todo y llegó a la casa de su Padre, pues vienen estos siguientes momentos. Unos se convirtieron después de lo que Él hizo, pero otros no. Y los que no se convirtieron, les persiguieron. Por eso, veamos esos ejemplos de vida, tanto de los santos, de los mártires, de los propios apóstoles, como de alguna otra manera, ellos seguían respondiendo. Aunque la vida estaba dura, muy difícil y muy dolorosa, pero su respuesta ahí estaba, firme, continuaban ahí al pie del cañón hasta que llegaba ese momento, como nos lo compartía por ahí una reflexión de nuestros hermanos religiosos, los dominicos, decían en su reflexión de la primera lectura, aunque primero la vida aquí sea muy dura, posteriormente llegaremos a ese gozo pleno. ¿Cuál es? La vida eterna. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María. Qué bueno, pues les agradece a todos ustedes el haber estado con nosotros compartiendo en este programa. Y también les agradece pues todas sus oraciones, todos sus granitos de arena, toda su ayuda que pueden ustedes aportar para que esta evangelización pues sea llevada a través de los distintos medios. Me despido con esta frase, con este lema que todos los misioneros llevamos siempre a lo largo de la programación. Que Dios es amor y te ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.